1, 2, 3, 4. Bueno, hoy quería hablar un poco de herramientas en general, de qué es lo que creo que hace que una herramienta sea un poco más compleja que otras y cuál sería, desde mi punto de vista, las ventajas que tiene usar, la ventaja que tiene usar herramientas un poco más simples. Y bueno, los que me conocen saben que tengo como una obsesión con el tema de la simplicidad. Me la paso discutiendo, me he peleado a muerte con mucha gente. Y es un tema recurrente, me obsesiona y hace un tiempo me di cuenta de que en realidad todas estas discusiones tienen que ver con que todos creemos que lo que hacemos es simple. O sea, ya sea que le pedimos a alguien que agregue funcionalidad o que saque funcionalidad a una herramienta para hacerla más simple, siempre nos trenzamos en discusiones y como que no tiene solución. Entonces, en algún momento recurrí a mi maestro, que lo tengo siempre a mano, y me recomendó que leyera un artículo de Richard Gabriel, escrito hace un poco más de 20 años, donde el tipo plantea que hay dos formas de enfocarse en el desarrollo de software. Uno podría tratar de hacer herramientas que sean completas, que brinden toda la funcionalidad necesaria, aun cuando eso implique que la implementación va a ser un poco más compleja. Y uno podría, si no, intentar enfocarse en una implementación simple, aun cuando eso represente dejar de lado cierta funcionalidad. Y me di cuenta de que todos caemos de un lado u otro de este espectro, digamos. Todos o tendemos a buscar implementaciones simples y por lo tanto somos tolerantes a herramientas que hacen menos, o buscamos herramientas que hacen todo lo necesario y somos tolerantes con la complejidad que hay por detrás. Una de estas herramientas que es simple, que la uso mucho, es Shield. Es una librería de autenticación de usuarios. Es muy chiquita, pero hay muy poca funcionalidad en realidad. Lo único que hay que hacer para usarla es definir en un modelo un método que reciba un usuario y una contraseña y que devuelva nil si no encontró nada, y un usuario o un objeto si encontró un usuario. Y ya con eso le alcanza Shield para proveer métodos de login, de logout, para redireccionar errores 401 donde corresponda. Y quería contrastarla con otra herramienta que es la más usada por los rugbistas en el mundo, que es Device. Device brinda la misma funcionalidad de Shield y brinda muchísima más. Por ejemplo, además de login, logout, lo que fuere, uno también puede autenticarse con la cuenta de Facebook, autenticarse con la cuenta de GitHub, con la cuenta de Twitter. Uno puede generar el código de los formularios, puede generar el código de los modelos, el código de las migraciones. Y todo esto lo hace integradísimo con las herramientas, con un montón de dependencias que tiene. Lo que están viendo acá es un diagrama de Venn con la funcionalidad de Shield y de Device. Shield es el círculo chiquitito, Device es el círculo grande. La funcionalidad de Shield está incluida en Device, por supuesto. Y el área de cada círculo representa la cantidad de líneas de código que necesitan para funcionar. Que en el caso de Shield son 100 líneas de código más 100 líneas de código, la única dependencia que tiene. En el caso de Device son 60.000 líneas de código. Y hay como una correlación entre qué tan simple sea la implementación y la cantidad de líneas de código necesaria para que funcione. Esta es una métrica controversial. Ahora sé que la controversia viene por el lado de que es valorada solamente por los que prefieren implementaciones simples, porque si no prefiere la funcionalidad es algo que da lo mismo cuántas líneas sean necesarias para que haga lo que tiene que hacer. Y el tema de las dependencias que nombraba recién, en el caso de Device depende de algunas librerías, depende de Warden, que a su vez depende de Rack, ORMadapter, de Bcrypt, que es para encriptar las contraseñas, y depende también de Railties. Y el problema de depender de Railties es que a su vez tiene un montón de dependencias. Depende de ActionPack, depende de todas las dependencias de ActionPack, depende de Active Support. Y al final uno termina trayendo la mitad de Rails. Entonces cuando uno se lanza a hacer un proyecto que usa Rails, que usa Device, y de repente quiere cambiar a Sinatra, no es muy frecuente, pero podría ocurrir, todo lo que uno hizo con Device lo tiene que descartar, tiene que buscar otra herramienta y empezar de nuevo.
No vas a traerte todo Rails para engordar tu aplicación de Sinatra. Entonces, las herramientas complejas son más difíciles de combinar. Una librería como Shield se puede usar con Rails, con Sinatra o con lo que fuere. Y Shield es un ejemplo que estoy dando nada más, no es algo que tiene que salir a instalarse ahora. Hay otro tipo de dependencias que no son las que vimos recién. Las que vimos recién son uno instala device, instala todo eso, listo. Hay otro tipo de dependencias que son dependencias de desarrollo, son dependencias implícitas. Por ejemplo, el ORM Adapter que veíamos recién es una librería que provee una abstracción para manejarse con 4 ORMs, que son Active Record, Data Mapper, Mongo Mapper, MongoID, que son los únicos que hay en el mundo, por supuesto. Entonces, uno podría empezar con Active Record, después pasarse a Mongo Mapper, y a nivel de device no tiene que cambiar nada. Y el tema con estas dependencias es que para el usuario final es muy cómodo, pero para quien mantiene la herramienta, para el que mantiene la librería, es una carga tener que estar atento a todos los cambios que se vayan produciendo en esos 4 ORMs. Y en el caso de device, que depende de ORM Adapter, que depende de estas 4 ORMs, no es tan grave, pero por ejemplo Tilt es también un adaptador, pero para 20 motores de templating. Tilt es el cuadrito que está en el medio, y todas esas son dependencias implícitas. Cada vez que se modifica algo en alguna de estas, el autor de Tilt tiene que salir corriendo a agregar código, a hacer algún trabajito para que todo siga funcionando. Y de nuevo, Tilt es genial, es súper práctica, yo la uso, pero no me gustaría mantenerla porque es una carga bastante pesada. Las herramientas simples, por el contrario, no tienen dependencias implícitas, no tienen dependencias explícitas y son más fáciles de mantener. Otra forma de agregar complejidad a una implementación es cuando una herramienta para funcionar necesita conocer cómo funciona por dentro de otra herramienta. Es medio trabalenguas. Pero, por ejemplo, Redis Namespace es una librería que va traduciendo todo lo que manda y recibe al cliente de Redis, hecho en Ruby. Y para que funcione tiene que saber exactamente cómo funciona por dentro. Ni siquiera lo que expone el cliente de Redis, sino cuestiones internas que no deberían preocuparle. Y esto es más engorroso todavía. De hecho, aún en estas épocas en las que tenemos gente que te reporta el error, incluso gente que te da el código ya resuelto, es engorroso y el autor a veces se cuelga y todo esto termina solucionándose con otra capa más. Otra librería que depende de Redis Namespace, que depende de bueno, y así. Entonces, cuanto más tiene que conocer una herramienta del entorno en donde se ejecuta, más frágil se vuelve. Hay más posibilidades de que se rompa. ¿Qué forma tenemos de lidiar con estos problemas? Una idea es, por ejemplo, tener una herramienta que sea capaz de lidiar con toda esta complejidad. Una herramienta que sepa cómo resolver dependencias, ya sea explícitas como implícitas, que sea capaz de asegurarse que una herramienta, aunque la cambiemos de environment, siga funcionando como corresponde. Una herramienta así es Bundler, por ejemplo. Y el problema con Bundler es que, por necesidad, tiene que ser una herramienta compleja también. Bundler funciona como adapter, así como vimos lo de ORM Adapter, bueno, funciona como adapter para Git, o sea, hace que un repositorio Git se comporte como una gema. También tiene que conocer cómo funciona. Correcto. Ahí está. Bueno, tiene que saber cómo funciona RubyGems por dentro, porque de hecho lo modifica un poco para que todo lo demás funcione. Y son 7000 líneas de código que uno está usando cada vez que deja esa complejidad de más de Bundler. La alternativa sería usar un stack más simple. Este es un ejemplo porque es lo que uso yo, pero son librerías simples que tienen muy pocas dependencias, a lo sumo 2 dependencias. Si no conocen, bueno, Mote es un motor de templates sin dependencias, Cuba es equivalente a Sinatra, Shield, lo que veíamos recién, Host para manejar colas en Redis, OM como base de datos. Esto lo pueden modificar por lo que quieran, pero la idea es tener un árbol de dependencias más chico, sin dependencias implícitas y sin herramientas que dependan del entorno o del conocimiento de ese entorno para poder funcionar. Entonces, en resumen, las herramientas
simples suelen tener menos líneas de código, suelen ser más fáciles de entender. Esto es importante para a quien le gustan desarrollar herramientas. Es más fácil leer 200 líneas de código que 60.000, entonces es más fácil dedicarle una tarde a Shield o dedicarle un año a Device. Las herramientas con pocas dependencias son más fáciles de mantener. Esto es lo que explicaba recién, pero es bastante engorroso lidiar con toda esta complejidad. Y sobre todo las herramientas simples, si bien cada una por separado hace menos, el verdadero poder es que es posible combinarlas para hacer mucho más. Gracias. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Vamos. ¿No? Carla, Bueno, estaría bueno saber quién sos. está bien. Soy Michel Martens, alias Sovereign en internet. Ahora estoy trabajando en OpenRedis, que es un servidor de hosting de Redis. Trabajé durante 5 años en CitrusByte, que es el sponsor principal del evento. Y eso es todo, me parece. Me pueden seguir en @sovereign en Twitter, ¿no? Si quisieran. No hay mucho para leer, pero sobre gustos. ¿Más preguntas? Llegó. Hola. Hola. Sí, veo con la charla, digamos, es muy interesante lo que planteás de hacer cosas chicas que se encarguen de una sola tarea y la hagan bien, ¿no? Y se relaciona mucho con lo que es el mundo Unix. Tenés una herramientita chiquita que hace algo. Ahora, veo un cierto inconveniente con eso, que es que en Unix todas estas herramientitas interfacean a través de texto, ¿verdad? Sí. ¿Cuál crees que podría ser el texto para, ¿no? ¿Qué podría obtener el rol del texto para hacer interfacear todas estas herramientitas que cada una hace algo y lo hace bien? Bueno, a mí me gusta también la idea de los protocolos, ¿no? Shield, por ejemplo, es como un protocolo de autenticación, así está publicitado. La comunicación es vía Ruby, en este caso, no hay mucho más, es definir un método y nada más. Pero así como tenemos el módulo de enumerable en Ruby, que el protocolo es que vas a definir un método each y todo lo demás va a funcionar, en el caso de Shield es parecido, uno define un método y todo lo demás funciona porque está preparado para aceptar ese protocolo. Creo que la forma de comunicación entre herramientas debería ser algo así. No hay como un texto, o sea, no te voy a decir el request HTTP, porque de repente se comunica en otro plano, ¿no? Pero es como que veo que muchas herramientas como Device, por ejemplo, la mayoría de las líneas que tienen o sea, yo siempre me metí por el código de Device y empecé a verlo por dentro y por un lado las cosas simples las hacen simples, pero después el resto del volumen de código está en integración de todas esas partecitas. Sí. ¿No? Por ejemplo, vos te podés montar tus autenticables y el código para que vos generes las rutas de todas las posibles cosas que uno puede tener que son autenticables, eso es la mole, digamos. Y creo que ahí se les va todo. Claro, me parece que tiene que ver con al depender tanto del entorno donde están funcionando, asumen un montón de variables por las cuales es difícil transportarlo a otro entorno, digamos. Es lo que vos decís. Definís con Warden, con un bloque, con una ADSL, pero eso lo sacás o lo sacás de donde está corriendo y ya no te funciona. Por eso, de repente, un protocolo es más fácil de integrar con otras herramientas que una ADSL. Perdón, ¿puedo? Sí, bueno, vas a ver si hay más que quiere preguntar. No, y entonces, digamos, lo que me parece es que si vos tenés el código de todas las herramientas chiquitas, más el pegamento entre esas herramientas, el volumen, digamos, no tengo ningún número como para tirar, pero no sé si queda igual o si te parece que quedaría menor el código queda de más eso chico, con todo queda el más chico pegamento. porque
Queda más chico porque vos, de todas formas, cuando tenés una herramienta que hace un montón de cosas, vas a tener un código para elegir lo que querés hacer. En el caso de tener un stack más simple, lo que ocurre es que no tenés que reemplazar Bundler por otra herramienta o trabajar más para reemplazar lo que hace Bundler, porque el problema que se soluciona Bundler ya no existe. Desapareció. Entonces, el código para unir esas herramientas es llamar a una función definida en un modelo, llamar a una función definida en un objeto. Es código muy simple. De hecho, con el stack que utilizo casi no hay... La integración de Shield con mis modelos es definir un método. Mi modelo puede ser de SQL, puede ser de OM, puede ser de Data Mapper, de MongoID, de lo que fuere. Y no voy a necesitar más de una línea de código, más que definir ese método. Sí. Bueno, otra cosa. Hola. En el artículo ese que mencioné antes, de Worse is Better, bueno, ese artículo habla también de lo que es Unix comparado con lo que en ese momento era Lisp Machine, que en paz descanse. Y también habla de esto, de cómo solucionar cosas con herramientas que hagan menos. Entonces está interesante por si alguien lo quiere leer, porque también se ajusta a lo que vos preguntabas. Yo creo que está muy bueno lo que dice Michelle. Siguiendo con el ejemplo de lo de Device, es tal cual, por ejemplo, tipo las cosas que asume. Asume tanta cosa que vos querés hacer algo tan simple como agarrar y decir, bueno, quiero mi autentificación, pero a través de modals, lo que sea, y tenés que andar sobreescribiendo los controles de Device. Te hacen unas magias terribles cuando en realidad estás solucionando problemas que de otra forma no hubieras tenido. Entonces de repente esas herramientas más chiquitas te resuelven cosas que son el punto específico, no resuelven problemas que en realidad no vas a tener. Nah. Bueno, a mí me pasó, por ejemplo, hace un año y pico, Opinión. que quisimos hacer una herramienta, un site con Damián. Damián, que está ahí arriba, es el coautor de muchas de estas librerías que uso yo. Y teníamos la necesidad de hacer un login con GitHub. Instalamos una gema que hace eso y ya está. Y no pago el costo de tener la herramienta que hace el login con Facebook, GitHub y todo lo demás en todos mis otros proyectos. Entonces, el hecho de elegir herramientas puntuales, también esa herramienta de GitHub, esa herramienta para hacer login con GitHub era muy simple. También agregar 2 líneas de código. Entonces, sí, de repente lo que te ahorras al tener que elegir qué partes de device usar, en realidad es peor que elegir justo la herramienta que necesitas para cada propósito. ¿Qué tal? Muy buena la charla. Gracias. Quería, digamos, consultarte sobre tu idea sobre lo siguiente. La problemática que vos planteás, básicamente, si yo quiero hacer un lenguaje de programación, estoy resolviendo, estoy tomando decisiones sobre ese problema de cómo combinar herramientas, más allá que sean simples o complejas. Pero va a llegar un momento donde vos, para seguir con el ejemplo de Device, vas a querer tener autentificación con Facebook, con GitHub o lo que sea. A lo mejor podés segmentar más, pero el problema lo vas a tener porque te lo va a pedir tu usuario, digamos. En el caso de Device, la estrategia, llamémosla, para solucionar esa complejidad se podría decir que es la convención. Es decir, yo sé sobre el contexto, entonces te puedo ayudar más a resolver ese problema. En el caso de usar muchas herramientas agregadas, es decir, ¿cómo sería tu estrategia para crecer a partir de Cuba, en tu caso, hacia arriba, cuando empiezan a aparecer mucha cantidad de herramientas chiquitas? Cuando no usas la convención, digamos. Que mi experiencia es que cuando tengo que agregar la complejidad en el momento necesario, que en este caso sería, por ejemplo, agregar una gema para hacer login con GitHub, voy a buscar la herramienta que sea acorde a mis expectativas. No me importa si no provee tanta funcionalidad, porque quiero que solucione un problema muy específico. Y del otro lado, lo de Device, por definición, voy a tener cosas de más, por definición. Salvo que quiera contemplar todos los casos posibles, login con lo que sea. Salvo en esa situación que por ahora, por suerte, no me pasó, siempre voy a tener cosas de más. Entonces, cuando falla, voy a tener que buscar en todo Device. De otra forma, cuando falla, sé cuál es el componente que está fallando y listo, lo resuelvo de esa manera. Nunca tuve un caso en el que agregué tanta complejidad que dije, ojalá hubiera usado Device. Ahora no me pasó. Hola, hola. Michelle, Sí. ¿cómo andas? Adrián.
Está buena la charla, estoy de acuerdo, estoy más de acuerdo que en desacuerdo, pero me parece que igual, solo para jugar de abogado del diablo en esta partida, y teniendo el descaro de citarlo a Einstein, las citas más populares, que las cosas pueden ser simples, pero no más simples de lo que tienen que ser. Quiero decir, la complejidad está introducida y esas cosas que asumen las librerías están ahí por un motivo, que es hacerle a una cantidad de gente, y es esto de la cosa opinionada, ¿no? Sí. Es el mismo, como es la contracara de la convención, la simplicidad. Claro, sí. O sea, estoy de acuerdo. Digo para que no quede como, aquí eso Device es un tonto. No, es no, muy difícil eso, hacerlo como Device. El tema, lo que planteé al comienzo de tratar de buscar herramientas que sean completas y hagan todo versus implementaciones simples es como un continuo. Yo creo que ninguno de nosotros está en los extremos, así como yo creo que Device es complejo, termina la charla y alguien me va a decir, lo tuyo es complejo también por esto. Bueno, puede pasar. Y de hecho, todos usamos Ruby, que si alguien se mete con el código fuente de Ruby es para tener ataques de pánico. Bueno. Y estoy de acuerdo con eso, creo que todos estamos de acuerdo, y está en dónde ponga cada uno el límite. Cuba se integra con Rack. Si no se integrara con Rack sería un embole. Entonces, listo. De repente, si le saco eso, ya para mi gusto va a ser demasiado. Va a ser ya me zarpé de simple. Y bueno, es cuestión de cada uno estar atento a cuál es el límite. Es un límite que se va moviendo. Hay como un tránsito del programador hacia herramientas simples, en lo que yo pude apreciar. De repente no conozco a alguien que haya empezado con Cuba y haya terminado en Rails. Es a la inversa. Lo mismo con Sinatra, con otras herramientas simples. Entonces sí, cada uno tiene ese límite, se va moviendo y en eso está. Yo por lo menos ahora soy consciente que existe eso. No me voy a pelear más a muerte con nadie. No sé. Por ahí, lo digo ahora, después vemos. Retomando la metáfora anterior, es como el shell de Unix. La gente lo dice, primero dice que sabe y lo termina dominando 10 años después. Sí. O sea, la simplicidad viene, pero con el tiempo. Buena charla de vuelta. Gracias. Yo tengo una pregunta, pseudo observación. Dale. Vos hablaste de que por ahí una gema que cubre un caso de uso muy general y que todos tenemos, en este caso autenticar usuarios, termina creciendo casi desproporcionadamente porque cubre cualquier caso posible. Aparece un login de Google que se puede utilizar, entonces esto lo soporta y así. Sí. Entonces, mi primera pregunta era si, sin nombrar un caso especial de una gema, vos tenés alguna conclusión sacada en cuanto a que si la complejidad es a causa de todo el código que hace falta para soportar múltiples opciones o por las múltiples opciones en sí, que tal vez sean lo mismo. Y la segunda pregunta es si alguna vez tuviste problemas de que todos estos componentes chiquitos, tal vez alguno se lleve mal con otro porque, no sé, tengan algún tipo de error en algún namespace o en cualquier cosa, que se pisen o que se lleven mal. Esa complejidad también, también entra en juego, digo. No sé si son iguales o alguna de las dos complejidades es peor. Está bien. Bueno, con respecto a la primera pregunta, la pregunta era si el código es para... La complejidad está en integrar las herramientas o en las herramientas en sí mismas, o en las funcionalidades. Si una sola herramienta necesita crecer demasiado para poder soportar todos los casos que termina soportando, a diferencia de Shield, que solo te permite el usuario y la contraseña que corresponden a un usuario, sí, listo, es todo lo que te devuelve. Bueno, yo creo que la complejidad de tener que estar atento a muchas cosas, esa te la ahorrás. De repente, si después tu aplicación termina siendo login con GitHub y con otras cosas, vas a tener también complejidad en ese nivel. ¿Tá? Tu aplicación, si tiene login con un usuario común, con GitHub, con Twitter, ahí vas a tener complejidad de lidiar con esos tres casos. Pero si la herramienta ya en sí misma se transforma en una aplicación y resuelve todo eso, va a ser una herramienta muy difícil de mantener. Las aplicaciones que hacemos nosotros son difíciles de mantener. Eso es un hecho. Porque ahí es donde va a estar el mayor grado de complejidad. Es donde tenemos más variables a tener en cuenta. Si alguien que desarrolla herramientas se lleva esa complejidad al lado de la herramienta y la transforma en una aplicación, entonces tiene mucho más trabajo para hacer. Y en el caso del stack que uso yo,
yo podría tener problemas con la versión de Redis que uso, por ejemplo. Que una de las librerías requiere una versión y otra. Ahí sería un problema posible, que todavía no lo tuve. Sí, hubo muchos problemas con Redis Namespace, que es una librería que nadie la usa, o casi nadie la usa directamente, pero sí Rescue, un sistema de colas, lo usa muchísimo. Y en un momento cambió la versión de la librería del cliente de Redis y todos se venían a quejar de que habíamos roto todo. Y en realidad lo que había pasado es que dependía de cuestiones internas del cliente de Redis. Entonces, la mayoría de los problemas que veo son de ese tipo. Son de cosas de dependencias que no deberían existir. En el caso de lo que uso yo, por suerte no tuve problemas de este estilo. Muchas gracias, Michelle. Gracias. Gracias.